Bienvenidos oficialmente a la Comisión de Diseño Sostenible del Congreso Latinoamericano de Enseñanza de Diseño 2021. Vamos a empezar con los expositores, que van a tener 10 minutos para su exposición. Pueden compartir hasta 3 imágenes, así que bienvenidos. Y vamos a empezar con Eliana Armayor y Esteban Labarte y Luis Paredes de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina, que van a charlar acerca de las experiencias pedagógicas, hiperlugares móviles, nuevos paradigmas sobre movilidad sustentable. Gracias, Eliana, por estar. Bueno, buenas tardes. Ahí voy a compartir pantalla. Díganme si se ve bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eliana Armayor. Comparto esta ponencia con Esteban Labarte y con Luis Paredes. Nosotros somos de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Trabajamos como profes de la Cátedra de Diseño Industrial 2A, y también somos investigadores. Tenemos 2 equipos de investigación, uno más grande, más global, con temáticas de movilidad sustentable, que surgió a partir de una mirada desde la arquitectura y desde el urbanismo, y después nos fuimos sumando los diseñadores industriales y armamos equipos más pequeños y le fuimos dando otros enfoques a esta preocupación que es la movilidad urbana sustentable. Este equipo que ven ahí abajo, que nos denominamos para diseño, es el equipo que tiene el enfoque desde el diseño industrial, y con este equipo hicimos unas vinculaciones con una serie de empresas e institutos como Furban, IBM, y con los cuales tratamos de generar espacios de discusión en relación a la movilidad urbana, y investigando algunos tópicos nuevos y algunas cuestiones que se dieron a partir de la situación de la pandemia, de estar encerrados en casa, de quedarnos en casa, y de nuevas actividades que surgieron. Este workshop se generó para alumnos de diseño industrial de distintos niveles de la carrera. El disparador o la temática, que son los hiperlugares móviles, nos fue dado por la empresa, por las distintas asociaciones con las que hicimos estas colaboraciones, como Furban y IBM, y lo vinculamos a las temáticas de investigación para que no nos quede tan separada la tarea, el rol docente de la enseñanza del diseño con nuestras tareas de investigación. Siempre estamos tratando de vincular a través de estas estrategias pedagógicas, lo que hacemos como tareas de investigación con la enseñanza del diseño. El disparador, como dije antes, fueron los hiperlugares móviles. Investigamos e indagamos un poco acerca de qué son estos hiperlugares móviles. Empezamos pensando en que no solo las personas y los objetos nos movemos, sino que también las actividades que realizamos, las asociaciones, las vinculaciones, las distintas formas de socializar y de relacionarnos, hacen que tengamos que movernos, y empiezan a surgir nuevas modalidades y nuevas necesidades en relación a la movilidad, donde empiezan a tener un valor muchísimo más importante las actividades que se realizan o las relaciones entre las personas, que los objetos o las distancias o las formas de movernos. Entonces aparecen estas ferias itinerantes que una vez a la semana pasan por los barrios, o aparecen algunos servicios un poco más efímeros, o empiezan a darse situaciones como la pandemia que nos tocó vivir a todos, en las que hay
empiezan a surgir actividades que antes eran inimaginadas y que ahora se adaptan a estas nuevas necesidades de las personas, como estos gimnasios al aire libre, donde se van instalando en distintas locaciones y la gente se acerca y estamos con una situación de distanciamiento social. Entonces, estas movilidades, nuevas movilidades, propician estos hiperespacios, estos momentos de vinculación que pueden llegar a ser efímeros en algunos momentos, se van moviendo y se empiezan a generar nuevas conductas sociales en relación a estas nuevas actividades. Entonces este workshop planteaba repensar el contexto, repensar las actividades, repensar las relaciones sociales y las necesidades o los deseos de las personas, y poder plantear algunas objetualidades, tal vez pensando en un futuro no tan lejano, pero sí en un futuro, en cuáles serían esas actividades, qué necesitaríamos hacer en nuestra vida cotidiana y cómo movernos y cómo vincularnos y cómo empezaríamos a habitar en estos hiperlugares móviles. Bueno, hubo muchos resultados diferentes, los grupos estaban conformados por alumnos de distintos años de la carrera, entonces era muy enriquecedor porque tal vez los de primero que no tenían tanta experiencia colaboraban con los de tesis que tenían muchas más habilidades y herramientas. A su vez había todo el tiempo apoyo de invitados, como Andrés Bordagaray, que es el presidente de la Fundación Furban, Mariela Marquicio, directora de uno de los equipos de investigación y del Observatorio Urbano de Córdoba, y los profes. Entonces había como una construcción de conocimiento y una cuestión colaborativa muy, muy interesante. Y los proyectos fueron muy diversos y abarcaron temáticas muy diversas. En algunos casos, vehículos y maneras de desplazarse por la ciudad diferentes, como el primer grupo que tenía hasta algunos, utilizaban el espacio aéreo para desplazarse, temas que tenían que ver con la soberanía alimentaria, con cómo proveernos de cosas desde el propio hogar, sin movernos de la casa, estas situaciones de comercios móviles o virtuales, en donde se acerca esto lo tenemos un poco más visto con los Rapis y con los delivery y ese tipo de cuestiones, o las ferias, que se arma una situación de comercio que después se desarma y se disuelve. Bueno, la necesidad de la naturaleza, que estuvimos tan encerrados y de repente ansiábamos ir a la plaza y qué sé yo, y aparecían estas burbujas verdes móviles. Y otra cosa muy representativa fueron los centros de enseñanza, los centros educativos, para poder llegar a muchos lugares y poder acercar las escuelas, la educación de alguna manera, y aprovechando esto que nos permite la virtualidad de estar en un congreso en Buenos Aires con tanta gente de tantos lados, por ejemplo, como ahora, y poder compartir de esta experiencia virtual y sacarle la mayor ventaja posible, ¿no? Así que bueno, hubo montones de hipótesis sobre estos hiperlugares móviles que planteaban como una nueva manera de pensar la movilidad. Tenemos una gran necesidad de pensar nuevas estrategias porque tenemos una oportunidad de mejorar las condiciones de la movilidad. En Córdoba tenemos grandes problemas de embotellamientos y transporte y demoras y montones de cosas. Entonces, este ejercicio trajo como
buenos resultados y unos disparadores que abren puertas hacia otras posibilidades, ¿no? Siempre pensando en mejorar la calidad de vida de las personas y en disminuir los impactos ambientales, sobre todo en la vida en la ciudad. Así que bueno, esa fue más o menos nuestra experiencia que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, wow. Me rompió la cabeza, la verdad, qué bueno, qué buen trabajo. Gracias por compartirlo. No, Bueno, gracias a ustedes. gracias. Después al final está el espacio para el debate y todas las cuestiones y preguntas y demás. Bueno, vamos a seguir con Fabiana Augusto y Patricia Buguña y María Augusta Cabral Elizalde. María Agustina Cabral Elizalde también, no, lo pusieron 2 veces, perdón. De la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos van a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como orientadores en la definición de la movilidad adecuada en las prácticas universitarias. Bienvenidas. Gracias. ¿Por dónde están? ¿Cómo estás, Fabiana? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien, Bueno, gracias. Si Disculpen, soy Patricia Buguñá, formo parte con el equipo con Fabián Augusto. No se habilita mi cámara por un problema de conectividad. Estoy en un pueblo en las sierras de Córdoba y siempre tengo problemas de conectividad. Así que bueno, por este motivo yo voy a iniciar un poco el comentario sobre nuestro trabajo y lo va a finalizar Fabián Augusto. María Agustina Cabral no se pudo conectar hoy tampoco por los mismos problemas que estábamos diciendo. Bueno, formamos parte, al igual que la expositora anterior, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, en la cual se dictan las 2 carreras, Arquitectura y Diseño, y ambas somos docentes de las 2 carreras. Nuestro trabajo, como el título que usted ya ha leído, se refiere a la movilidad sustentable en los campus universitarios y específicamente su relación con los objetivos del desarrollo sustentable. Como equipo de investigación, dentro de la Universidad Nacional de Córdoba hay en el área de ciencia y tecnología distintas líneas de programas de investigación. Nuestro programa de investigación responde a una línea que se denomina estimular y trabajamos este tema que les decíamos, movilidad sustentable en campus universitarios, pero formamos parte también de un equipo mayor en el cual también está Eliana y otros compañeros que están presentes aquí, un programa mayor de otra línea de investigación que se denomina Consolidar. Dentro de esa línea de investigación, este equipo marco que nos ampara a nosotros investigadores, trabaja sobre la gestión sustentable en los campus universitarios, específicamente en el campus de la Universidad Nacional de Córdoba, posibilidades y desafíos. Hace varios años que trabajamos en esa línea hemos ido investigando cuestiones tales como el uso de las energías en el campus de la UNC, la gestión de los residuos, y últimamente estamos trabajando sobre el tema de movilidad en distintas vertientes, como ya hemos visto el trabajo de Eliana anteriormente, específicamente relacionado al diseño industrial y su incidencia en la movilidad. Y con Fabi y nuestras otras compañeras trabajamos el tema de la movilidad en relación a los ODS. Comenzamos trabajando con la idea de que los objetivos del desarrollo sustentable, en su ampliación de metas e indicadores, se convierten, además de ser un instrumento altamente eficiente para lograr transformar al mundo, tal como dice el texto de la Agenda 2030, se convierten en un instrumento muy importante para la didáctica. Esta ampliación de metas e indicadores nos puede conducir a procesos educativos que tengan en cuenta la sustentabilidad. Hablar de movilidad es
sin duda hablar de sustentabilidad. Y cuando hablamos de sustentabilidad, nos lleva a la cuestión de la crisis del cambio climático, absolutamente ligado a los patrones de movilidad urbana que hemos tenido hasta previo a la pandemia, ¿no es cierto? Y también hablar de sustentabilidad, de movilidad, implica reconocer la crisis en los espacios públicos que los sistemas motores de movilidad implican. Esta crisis en los espacios públicos se ve muy claramente en las ciudades, y sobre todo en las ciudades que, como la nuestra, tienen el campus universitario como un espacio, un área urbana monofuncional, donde implicaba, previo a la pandemia, toda esta constante movilidad hacia el campus, generando problemas dentro de la ciudad y problemas dentro del campus universitario. Esto debería ser abordado con políticas públicas universitarias, pero nosotros en nuestro trabajo, en esta primera etapa, intentamos trabajar con la difusión de los ODS dentro de lo que es la Facultad de Arquitectura, trabajando con la implicancia de los ODS dentro de las cátedras. Por eso le voy a pasar ahora la palabra a Fabiana Augusto, que va a relatar un trabajo que se hizo con los ODS dentro de una de las cátedras de diseño. Bueno, yo estoy a cargo de la Cátedra de Ciencias Humanas, que es una materia teórica que se dicta en primer año, donde los estudiantes hacen un recorrido por diferentes conceptos que tienen que ver con el diseño industrial. Uno de los objetivos de la materia es que ellos puedan abordar en la carrera procesos de investigación que paralelamente tienen como sus congruencias y sus coincidencias con los procesos proyectuales de diseño. Entonces el trabajo final del año pasado, del 2020, que es un trabajo de investigación, abordaba el tema de la movilidad y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el mover, desplazarse, ocupar espacios, con qué requerimientos, usos, utilidad, infraestructura, etcétera, ¿no? Pero arrancamos el año con una pandemia y eso nos llevó a redefinir y que tenga sentido la transferencia a la docencia de lo que queremos investigar, de lo que estamos investigando, y tuvimos que redefinir los conceptos y trabajar con la movilidad virtual e incorporar nuevos conceptos como lo que fue el ASPO, aislamiento social preventivo obligatorio, el concepto del permiso de circulación, los grupos de riesgo, el distanciamiento social, las actividades esenciales, bueno, redefinir todas estas cuestiones, y en lugar de medir todos aquellos aspectos de la movilidad, tuvimos que invertirlo y medir aspectos que tengan que ver con la no movilidad. De hecho, cambiamos nuestros diálogos, cambiamos nuestros escenarios, porque no trabajamos en talleres, nos vimos de golpe en redes, nos encontramos en espacios de Zoom, Classroom, Padlet, Drive, etc. Entonces todo esto nos llevó a definir un nuevo trabajo práctico en el año, contextualizado, que fue la no movilidad, como una estrategia de reducción del contacto con el virus y del contacto entre las personas, ¿no? Entonces el trabajo se llamó Movilidad 0.0 para pensar una nueva normalidad de la existencia aplicada a nuestro campus universitario. Y allí los estudiantes empezaron a investigar y a indagar en cuanto a la persona, en cuanto al ejercicio de las actividades, las necesidades, los productos, bueno, tuvieron que comenzar a armar un marco teórico que se basó en definir comunidades humanas, tomando un poco de base el libro Generation para definir estos grupos generacionales de este último siglo, redefinieron comunidades emergentes, bueno, grupos de expresión social nuevos, nuevas mayorías que existen, grupos minoritarios, tribus urbanas, etcétera, como para adentrarnos en estos individuos receptivos de un diseño, que es lo que estamos buscando plantear, el diseño centrado en la persona, ¿no? Entonces, toda esta creación de conocimiento se hizo de manera colectiva y colaborativa, y después cada equipo de trabajo abordó su investigación seleccionando un grupo de todas estas personas. Asimismo, también trabajaron con escenarios contextuales, y acá es donde incorporamos el objetivo 11 de los ODS,
que habla de lograr asentamientos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, que tiene mucho que ver con el hábitat, que es el marco de acción de nuestras dos carreras en la facultad. Bueno, a partir de ese objetivo es que los estudiantes también indagaron los diferentes escenarios posibles con los que se puede trabajar, desde diseño sustentable, diseño emocional, diseño colaborativo o codiseño, y el diseño universal. Seleccionando estos temas, seleccionando uno de cada uno de estos temas, definieron la problemática de diseño con la que querían trabajar, pensando en esta nueva normalidad con no movilidad, con movilidad 0.0, y así aparecieron diferentes alternativas de respuestas que este último tiempo de la pandemia dio a través del diseño para salvar esas necesidades que implicaban no moverse. Ellos no llegaban a un proceso de diseño, en un proceso de diseño y de investigación paralelos, no llegaban a un producto final, porque la nuestra es una materia teórica, pero sí llegaban a esta instancia de analizar antecedentes del diseño para ver cómo mitigar los impactos de la pandemia. Y así aparecieron estudios muy interesantes sobre el uso de aplicaciones a través de los celulares, los usos de códigos QR para escanear y gestionar con mayor velocidad, el uso de lectores de voz, lectores faciales, huellas dactilares, etc. Y también apareció este concepto nuevo de movilidad consciente, intentando reducir los impactos ambientales. También se estudió sobre los sistemas de economía circular para achicar los usos, consumos, desplazamientos, etc. Bueno, y este ejercicio de investigación aportó una riqueza de recorridos conceptuales enorme, de innovaciones y de límites que hay que empezar a profundizar a la vez, que se vuelven un poco inmateriales. Las nuevas tecnologías en esta era digital del Big Data arrojan soluciones instantáneas, fugaces, pero solapadas a las imperantes necesidades biológicas con las que nació la humanidad. Entonces, como cierre, la pregunta que nos hacemos es cuánto tiempo puede mantenerse un sistema sin movilidad, qué cuestiones hay que definir de ese sistema sin movilidad para que la obsolescencia programada no comience a ser una amenaza social, quizás, ¿no? Para cerrar, les dejo una frase que usamos de Edward Morin: la educación del futuro deberá velar porque la idea de unidad de la especie humana no borre la de su diversidad, y que la de su diversidad no borre la de unidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia y Fabiana. Bueno, ahora sigo yo. Mi nombre es Marianela Balbi, soy docente de la Universidad de Palermo en la Cátedra de Introducción a la Sustentabilidad. Tengo mi marca de impacto que se llama Cuarto Colorado y soy miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Diseño. Y hoy les vengo a hablar un poco del nuevo paradigma de la enseñanza desde una mirada sostenible. Voy a compartir pantalla. Y en realidad, como obviamente lo que me une a mí a la sostenibilidad es el diseño, quería empezar con esta pregunta de qué es el diseño. Y si miramos en nuestro entorno, todos los objetos que usamos en nuestra vida cotidiana son diseñados y pensados por alguien. Esta imagen me gusta porque tiene desde lo que es el mobiliario, el diseño de publicidad, hasta los elementos de las mascotas. Entonces, si nos ponemos a pensar absolutamente todo, esperen que no puse maximizar la pantalla, perdón. Ahí estamos, se ve mejor, ¿no? Entonces, todo lo que vemos y observamos está diseñado y pensado por alguien. Por otro lado, les quería compartir esta información que las decisiones de diseño representan el 80% de los impactos sobre el ciclo de vida de un producto y o servicio. Miren la responsabilidad que tenemos, ¿no? Entonces nuestros desafíos, tanto como docentes y desde nuestras cátedras hasta los alumnos y los profesionales del futuro, tenemos diferentes desafíos. Desde el diseño y cambiar lo que es el proceso lineal por un diseño integral, las alianzas, pensar en toda nuestra cadena de valor, incluir en ella los 10 principios del comercio justo, todo lo que es la comunicación, que es cambiar lo que es la visión del consumidor por usuarios y beneficiarios, y por otro lado lo que es la innovación,
tanto de servicios, de materialidades, de tecnología y trazabilidad. Estos son todos los desafíos que tenemos para encarar los objetivos de desarrollo sostenible en esta nueva paradigma. Y bueno, un poco es contarles dentro de lo que es el enfoque sistémico y esta mirada integral del diseño, que es a partir del diseñador cómo se tiene que pensar en todo el sistema desde la idea o la necesidad de solucionar un problema de uso, desde el diseñador, pensar el diseño en base a eso, evaluar y analizar toda la cadena de producción del mismo, el impacto que genera la producción, desde la materia prima hasta obviamente que está el producto, todo el impacto que genera la distribución del mismo, el uso de los productos que vamos a diseñar, y por supuesto el fin de vida del producto o servicio también. Entonces no se rompió ya esto de diseñar porque algo es lindo. Yo doy la cátedra dentro de lo que es la Facultad de Diseño y Comunicación, y sobre todo el diseño de indumentaria está planteado desde lo bonito, desde lo lindo, desde cómo queda, y realmente este paradigma de que piensen y que empiecen a incorporar todos estos puntos en su pensamiento de diseño y en su solución es sumamente importante, y nosotros como docentes es imperante que los acompañemos en este pensamiento. Y también por otro lado, que les quería comentar que es no solamente lo sostenible, que pase solamente por la materialidad, ¿no? Es esto que se incorpora de lo que son los emprendimientos de triple impacto, donde también tenemos que colaborar con nuestros alumnos para que piensen en el impacto social, la materialidad, por supuesto, lo que es la ambiental, el impacto ambiental, y por supuesto que sea viable, y con lo cual implique también un impacto económico. El diseñador, como veníamos aprendiendo, la parte económica y la social prácticamente no la tienen incorporada. Sí, así, en estas nuevas generaciones, la materialidad de los productos, pero realmente incorporar esta mirada social, que no necesariamente tiene que ser y únicamente un emprendimiento sostenible o un producto sostenible o sustentable porque está hecho de tal material que es sustentable, sino también que muchas veces el impacto que podemos generar en nuestra cadena de valor mismo, desde un aporte social, es fundamental, ¿no? Entonces un poco quería compartir eso y esta reflexión de que los docentes y los diseñadores tenemos en nuestras manos todo lo que se va a consumir y desperdiciar en el futuro. Entonces es pensar y hacernos esta pregunta cotidianamente de qué futuro vamos a crear. Esa es mi exposición y los invito a reflexionar acerca de todo esto, ¿no? Bueno, sigo con, no sé ni cuánto tiempo demoré, pero no importa. Sí. Perdón que te molesté. ¿Vos mostraste una sola imagen? No. Yo vi una sola imagen. Ah, qué divertido. No, presenté 3. A ver, le voy a hacer un paneo rápido. Entonces. No, y si no los otros ¿sabes por qué te digo? Para los próximos también, y para que lo tengamos en cuenta, porque yo me parecía que vos pasabas, pero yo veía siempre la misma, no sé los otros compañeros si vieron siempre la misma. Fue una sola, sí, fue una sola, sí. A ver ahí. Vos. Bueno, esas no las vimos. se las paso rápidamente, pero acompañado un poco lo que yo estaba diciendo, que estaba diseñado un poco. Así que bueno, ahí está la imagen para que quede también cuando esté grabado. Muchísimas gracias. Se ve que cuando amplío la página, la pantalla, se pierde. Bueno, gracias. No sé cómo estuve de tiempo, pero bueno, era lo que tenía para compartir. Bueno, vamos con John Benavides, de la Universidad de Pamplona de Colombia. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Vos vas a hablar sobre diseñar con los ODS el futuro. Sí, voy a compartir aquí pantalla.
Listo, creo que ahí se está mirando, ¿no? Voy a dejar ahí por si pasa. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Gracias a la Universidad de Palermo por permitirme participar de este maravilloso evento. Mi nombre es John Benavides, soy diseñador industrial, magíster en diseño y docente de la Universidad de Pamplona aquí en Colombia. Bueno, voy a compartir una experiencia o un ejercicio dentro de aula de clase que se llama Diseñar con los ODS el futuro. Bueno, este ejercicio se realizó en la clase por los estudiantes de Proyecto 6 del programa de diseño industrial de esta universidad, y esta es considerada la última materia antes de pasar a trabajo de grado, así que pues vienen con mucho conocimiento adquirido. Bueno, la pregunta es, ¿no? ¿Por qué enseñar este cuento de los objetivos de desarrollo sostenible o el diseño sostenible? Bueno, voy a leer aquí un poco un trecho de lo que dice la Organización Mundial de Diseño. La Organización Mundial de Diseño tiene como objetivo desempeñar un papel de lideranza en el abordaje de algunos de los mayores desafíos económicos, sociales y ambientales de nuestro planeta, desde el punto de vista del diseño. Por esta razón, la organización adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU como una estructura de acción que tiene el potencial de ofrecer simultáneamente impacto social y ambiental positivo, y guiar a nuestra profesión con firmeza y seguridad con un camino de diseño sostenible, usando los ODS como nuestro lenguaje común. Ellos escogen 8, ¿no? Entonces, ellos, digamos, 8, y dicen que son relevantes para el diseño. Entonces, son 1, digamos, el 3, que es salud y bienestar, el 4, que es educación de calidad, el 6, que es agua limpia y saneamiento, el 7, que es energía asequible y no contaminante, el 9... John, disculpa, vos estás pasando diapositivas porque No. siempre está en el título, ¿eh? Sí, no, todavía no, ahorita... Ah, ok, perfecto, para chequear por las dudas. Sí, gracias. Perdón la interrupción. Tranquila. 6, agua limpia y saneamiento. 7, energía asequible y no contaminante. 9, industria, innovación e infraestructura. 11, ciudades, comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsables. Y 17, alianza para lograr los objetivos. Para nosotros que estamos del lado de la educación, el ODS 4 es fundamental, que es educación de calidad. ¿Qué dice este? Dice, fortalecer la educación de calidad del diseño industrial y que enfatice la sostenibilidad, responsabilidad social, y nutra la próxima generación de líderes del diseño sostenible. Bueno, y partiendo de esto, ¿cómo es que vamos a enseñarles este cuento de los objetivos de desarrollo sostenible o el diseño sostenible? Bueno, el objetivo del ejercicio planteado en clase, ¿no?, es que ellos conozcan los ODS y su importancia y cómo, digamos, encontrar soluciones desde el punto de vista del diseño. Por eso se plantea un ejercicio, ¿no? Y bueno, lo voy a compartir aquí. Hay 3 puntos fundamentales en este ejercicio. El primero es que se imparte una clase teórica para que ellos conozcan qué es este cuento de los objetivos de desarrollo sostenible, de dónde vienen, por qué se crearon y todo este punto. Segundo, cómo es que ellos van a aplicarlos. Entonces se describe una metodología. En este caso se utiliza, digamos, el design thinking. ¿Por qué el design thinking? ¿No? Porque es una metodología un poco más flexible, porque pueden comenzar desde cualquier, digamos, fase, y es un poco, ¿no?, un poco más flexible ahí. Y la otra, que no tienen, digamos, muchas metodologías, es la empatía, ¿no? Y en este cuento de los objetivos de desarrollo sostenible, o en estas problemáticas que son un poco más sociales, digamos, es fundamental la empatía. Y tercero, digamos, se les dio un briefing o una carta de instrucciones con el reto que ellos deberían, digamos, tratar de solucionar, y que decía lo siguiente. Entonces voy aquí, ahí sí voy a compartir, digamos, ¿no?, la pantalla. Bueno. Primero, digamos, se escogen los ODS, ¿no?, de los planteados por la Organización Mundial de Diseño, aunque después de pensar y evidenciar un contexto próximo, pueden escoger cualquiera que no esté de pronto en esos 8 que dio la Organización Mundial de Diseño. Digamos, por pandemia, digamos, los estudiantes estaban en diferentes partes del país, entonces el ejercicio era también un poco más interesante. Aquí se mostró una página, ¿no?, que la recomiendo mucho, que es digamos, la página se llama Fórum Económico Mundial o de World Economic Forum, donde se describen y se analizan los riesgos globales críticos.
ellos, digamos, tienen la oportunidad de ver las posibles conexiones de sus ODS, ¿no? Y los riesgos de no atenderlos. Entonces no era necesario, digamos, atender todo el ODS, sino, digamos, alguna conexión por ahí, ¿no? Entonces es bastante interesante esta página. Segundo, digamos, aquí, y otro punto importante, ¿no? Ellos, digamos, iban a crear un contexto en el futuro donde el ODS que escogieron no se pudo solucionar o se agravó. ¿Listo? Entonces era bastante interesante. Aquí también se mostró una clase teórica definiendo futuros posibles. Bueno, aquí está el cono basado en Hancock y Bessel. Algunos, muchos lo conocen ahí. Entonces ellos podían escoger un futuro, 5 años, 20 años, como ellos lo quisieran escoger. Entonces la idea es que ellos trataran de hacer, ¿no? O de escribir un ODS que no, digamos, nunca, digamos, ¿no? O se agravó un ODS. Entonces era bastante interesante eso. Y tercero, digamos, en digamos, casi un rompecabezas, como yo les decía, es escoger como fuente de inspiración una película en el futuro. Entonces ellos debían ver y analizar, digamos, de las cuales podrían extraer soluciones. Entonces ellos podrían ver una película en el futuro y, digamos, podrían extraer productos o servicios para y solucionar ese ODS de ese contexto que ellos crearon, ¿no? Entonces era bastante interesante y aquí también recomiendo, digamos, esta página que se llama, a ver si lo tengo por aquí. Bueno, se llama Radar Inviasuni, ¿no? Entonces, para mostrar que la tecnología planteada en las películas, ¿no? Cómo se está aplicando de algún nivel técnico en el presente. Entonces, digamos, aquí tenemos el ejemplo de, ¿no? Odisea en el espacio. Entonces, digamos, ustedes escogen cualquier de estos puntos de la tecnología aplicada en esa película y cómo lo están aplicando en el presente. Entonces, ellos podían analizar, mirar esas posibles soluciones y ellos cómo podrían pasarlo a solucionar alguno de ese ahí. Y cuarto, digamos, ellos, ¿no? Realizar la metodología del design thinking. Todas esas ideas que ellos plantearon aquí, de conocer el contexto, lo iban armando de acuerdo a todas las fases del design thinking, ¿no? Que es la empatía, la definición, la ideación, prototipar y comprobación. Bueno, entonces este es el resultado de algunos productos que ellos crearon. Entonces hay productos como, ¿no? Drones para limpiar el medio ambiente, hay, digamos, otros drones que mejoran la movilidad para transporte de objetos, hay, digamos, comercio un poco más online, y que, digamos, los productos no se hagan eso de, ¿no? el gasto o la emisión de CO2, hay otros para educación de calidad, en este cuento, ¿no? De la virtualidad, un poco no estar frente al computador, sino, ¿no? Digamos, colocar, no sé, como un aparatico neural y que uno pasaba a otra realidad. Entonces, digamos, de acuerdo al contexto y de acuerdo a la realidad que ellos crearon. Y bueno, para terminar, y como conclusión, digamos, estamos de acuerdo que una forma de alto valor moral y ético que les permita tener un pensamiento crítico a los problemas actuales, especialmente al deterioro ambiental y a las desigualdades sociales. Bueno, voy a terminar ahí y gracias por la atención. Muchísimas gracias, John. La verdad, sumamente interesante. Bueno, vamos a seguir con Jorge Manuel Castro Falero, que es de la Universidad de la Empresa de Uruguay, que nos va a hablar de los ODS y su aplicación a la industria textil y de la moda. Estoy muy ansiosa de escucharte. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenido. Muchas gracias, como decían los compañeros, a la Universidad de Palermo por brindarnos también esta oportunidad. Y me ha deleitado, digamos, las exposiciones anteriores y la línea, digamos, va muy similar por el trabajo que vengo llevando. Obviamente yo lo enfoco y lo bajo a la industria de la moda. ¿Por qué a la industria de la moda? Porque la industria de la moda es una de las más contaminantes en el mundo. ¿Sí? Es la segunda después de la industria del petróleo. Bien. Y no solamente tiene sus problemas medioambientales, sino además tiene problemas a nivel de lo que es lo productivo, digamos, y las condiciones laborales. Las condiciones laborales son definidas por la Comunidad Europea como esclavizantes. Estamos hablando de Bangladesh, India, Pakistán, donde se produce la mayoría, digamos, de los productos que circulan. Bien,
No voy a manejar todo porque esto es un proceso que empezó en el cuaderno 100 de La moda en su laberinto, sigue en el 127 que recién se largó y va hacia el futuro. Entonces voy a tratar de resumir básicamente. Sí trabajamos el tema de la obsolescencia programada, como mencionaba Fabiana, ¿sí? Para nosotros la obsolescencia programada ya es algo, digamos, que está en llamas, como dice Naomi Klein, digamos, ¿no? Y las llamas somos nosotros. En la moda se dan algunas singularidades, por ejemplo, ¿no? Entre el glamour, entre lo que tiene que ver con el ocio, con la presentación y el disfrute, y las condiciones de opresión y de explotación que se dan, digamos, en su fabricación. ¿Sí? Eso es uno de los temas que debo recalcar que soy sociólogo, no soy diseñador. Digo, entonces mi enfoque quizá vaya en otra línea. Para decir algo del consumo no responsable, en 20 años, es decir, del 2000 al 2020, la Comunidad Europea dice que el consumo aumentó en ropa, no estamos hablando en prendas, un 60%. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Un 50% del tiempo se usan las prendas de lo que se usaban en el 2000. Pero un dato anecdótico es que el 40% de la ropa que se compra muere sin usarse. ¿Sí? Es decir, queda, digamos, en el ropero. También hacíamos en el primer texto, digamos, también los efectos globales sobre la emisión de carbono, sobre el uso de insecticidas y plaguicidas. Voy a ir rápido en esta parte porque lo que me interesa definir es lo de los ODS. Hablábamos de también cómo mirar a la moda como un sistema. También lo mencionaron los compañeros, digamos, ¿no? Es decir, y creo que Marianela también lo hablaba, digamos, ver, digamos, desde lo que tiene que ver con los insumos, qué es lo que tiene que ver con el proceso productivo, qué tiene que ver con el consumo y con los desechos, ¿sí? Y ahí hace agua por todos lados. ¿Por qué? Porque hay un uso excesivo de plaguicidas, hay un uso excesivo de fungicidas, hay condiciones muy malas, digamos, a nivel de los productos que se utilizan, que son altamente contaminantes, no solamente para el medio ambiente, sino para la salud también de sus trabajadores. Hay una no educación del consumo, de los consumidores, de todos nosotros, que compramos mucho más por capricho que por la real necesidad que podemos tener de productos. Y lo otro es el desecho. ¿Qué pasa con los millones de toneladas que año a año se tiran y se acumulan en la tierra y también van al mar? Bien, bárbaro. Entonces acá vemos también algunos otros conceptos que fuimos manejando. ¿Qué pasa con la responsabilidad social? ¿Qué pasa con la universidad, digamos, ¿no? Como formadora de diseñadores y que debe, de alguna manera, sensibilizar a sus estudiantes y egresados en la responsabilidad? Yo siempre digo, el diseñador no es un mesías, vamos a decir la verdad. No le podemos cargar toda la responsabilidad de todo lo que pasa en el mundo al diseñador. Más allá, Marianela dice, todo está diseñado, y estoy totalmente de acuerdo, digamos, pero no es responsabilidad del diseñador todo lo que pasa en la realidad. Pero sí entiendo que debe haber un diseñador comprometido. Y con esas tres patas que ella hablaba, muy bien, digamos, desde lo económico, desde lo social y desde lo medioambiental. Bien, Agenda 2030, la mencionaba John también, y dentro de esta agenda no es nueva. Hay antecedentes ya de los años 70, del Club de Roma, cuando se empieza a visualizar que el planeta estaba teniendo grandes problemas. No voy a empezar en todo esto, pero tuvimos Johannesburgo, tuvimos Río de Janeiro 2 veces, tuvimos Estocolmo, hasta que se llega a la Agenda 2030. ¿Sí? Bien. Esa Agenda 2030, en mi primer trabajo, ese primer trabajo del cuaderno 100, abordé dos objetivos, el 12 y el 8, ¿sí? Que los estaba mencionando John también dentro de ello. Uno, el 12, producción y consumo responsable, que abordaba el tema de la gestión, el tema de la educación, sobre todo también, no solamente cambiar lo que hay que cambiar en el sistema productivo, sino también apostar a un cambio en el consumidor. Decía Paulo Freire, la única forma de desalienar a las personas es educar. ¿Sí? La alienación cae a través de la educación. Bien. Y el 8 que trabajamos en ese es el trabajo decente. ¿Ah? Bien. Si nosotros no podemos considerar trabajo decente cuando las personas ganan $1.25 por día. ¿Está claro? ¿Sí? Es decir, son condiciones de extrema pobreza y que lo que hace es justamente profundizar esa situación. Por lo tanto, esos dos fueron los dos primeros objetivos. En mi segundo trabajo dije, bueno, ¿son solo estos dos objetivos de desarrollo sostenible o hay muchos más? Y ahí me asocio con lo que decía John. El objetivo 1, poner fin a la pobreza. ¿Está bien? ¿Sí?
no pueden haber las condiciones, digamos, se tienen que generar trabajos decentes y no de este tipo. Yo entiendo de que el ciclo de vida de la moda es muy corto, ¿sí? Pero lo lamentable es que siempre derrama hacia abajo, ¿sí? Generando las condiciones de vulnerabilidad siempre en los sectores más débiles. No olvidemos que en la industria de la moda el 80% de las personas que trabajan son mujeres y niños, ¿sí? Que es un tema no menor. Bien, el objetivo 3, salud y bienestar. No se puede estar sano, digamos, trabajando en estas condiciones con productos realmente tóxicos, y el bienestar también no solo afecta, digamos, a la salud, sino también a la contaminación. Objetivo 4, lo voy a hacer corto porque ya lo mencionaron, la educación de calidad e inclusiva. No se puede tomar como normal la educación para un solo sector, la educación tiene que derramar a todos. ¿Sí? Bien, y si estamos en una industria en donde los niños ya están trabajando, ¿sí? Y las mujeres, seguramente las condiciones de educación no les permite justamente desnaturalizar toda esa situación en la cual están viviendo. Igualdad de género, y acá también tenemos que ponerle fuerte énfasis. ¿Por qué el 80% son mujeres y niños? Es decir, generar, digamos, situaciones en donde se empodera a la mujer, en donde se generen situaciones de liderazgo y que pueda estar en una igualdad, ¿sí? Digamos, con el hombre. El 6, agua limpia y saneamiento. Si estamos vertiendo constantemente, digamos, a un agua que es un bien finito y un bien del cual si no hay, obviamente vamos a desaparecer, seguramente estamos realmente complicando muchísimo el tema, digamos, de la sustentabilidad hasta de la propia raza humana. Bien. Reducción del 10, reducción de las desigualdades entre los países. Y acá también la Agenda 2030 apunta, digamos, a que se empiece a trabajar sobre los ingresos del 40% de la población más pobre. Hay algo, y lo decía Jeremy Rifkin, hay algo que no funciona, y él es defensor del sistema capitalista, pero decía, no puede ser que el 40% de la población del mundo esté por debajo de la línea de pobreza. Algo no funciona. ¿Sí? Bien, y acá aparecen esas desigualdades, no solamente internas, sino entre los propios países. Vida submarina es el 14, y es importante porque, bueno, miles de toneladas van al océano, ¿sí? A las aguas oceánicas, y seguramente, digamos, nosotros también somos consumidores de todo eso que vertemos. Dos más y un epílogo. Digamos, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Acá lo que tomamos es una meta que habla sobre los derechos de los niños, ¿sí? A partir de UNICEF, y no solamente de los niños, sino también de los inmigrantes. En un mundo en donde hoy migra la gente con más fluidez quizá, los inmigrantes son en general explotados en muchos lados, ¿sí? Tomando como mano de obra barata. Bien, y lo último es el 17, que es el de las alianzas para lograr objetivos. Digamos, los grandes problemas que tiene la humanidad, seguramente si no salen con alianzas es muy difícil que lo hagan particulares o con emprendimientos de menor porte. Por lo tanto, alianzas entre lo público y lo privado, y entre privados también. ¿Cómo recorrer este camino? Fletcher y Groves, digamos, cuando hablan de cómo trabajar la sostenibilidad de la moda, dicen, bueno, miremosla como un sistema, como yo les decía hoy, miremos todos los pasos y cómo de alguna manera se puede empezar a ir mejorando. No se va a mejorar de un día para el otro, pero cómo se puede ir mejorando todo este proceso. ¿En qué estoy ahora? Y así, y ya lo dejo en una tercera parte. La tercera parte es decir, bueno, Barro, ¿qué puedo aportar a todo esto? ¿Sí? Bien. Y entonces, como también hablaban hoy ustedes de una visión estructural, ¿sí? Digo, bueno, bárbaro, voy a manejar algunos autores. ¿Qué pasa con un cambio social? ¿Qué cambio social es necesario? ¿Y cómo debería ser una nueva construcción social de la realidad? Basándome en Berger y Luhmann. ¿Sí? Pero ¿cómo sería ese cambio para desnaturalizar, para deconstruir determinado tipo de realidad, para volver a construir un mundo más sostenible? ¿Alcanza con concretar un Green New Deal? ¿Sí? ¿Sí? Un pacto verde, tomando en consideración el pacto, digamos, de Roosevelt, pero ahora asociado, digamos, a esta necesidad que tiene la humanidad. Habrá que verlo, digamos, estamos trabajando en eso. ¿Cómo será? Y acá hablaba John también de la tecnología al servicio justamente del cuidado del medio ambiente. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? También lo mencionamos, por eso me encantó, digamos, cuando iba escuchando, porque había cosas que, digamos, que de alguna manera van en la misma línea. ¿Qué pasa con esas nuevas generaciones y su rol en el cambio? ¿Son más sensibles quizá que otras? ¿Quizá visualizan más el problema? Es otra de las líneas.
la inteligencia emocional, ¿tá? Al servicio. Hablaban también de la empatía, ¿sí? Habría que ver, digamos, y profundizar más sobre este concepto, pero es la inteligencia emocional al servicio del colectivo. Y lo otro es cumplimiento de las responsabilidades sociales bajo justamente los principios de la ODS. Bien, y para terminar, asociatividad entre los actores, ¿sí? Me parece que ese es un nuevo concepto, o un concepto, mejor dicho, que es interesante para tratar de dejar las individualidades, trabajar mucho más en colectivo, para tratar, digamos, de sacar, sea con producción circular o sea, digamos, del modelo que se quiera, pero digo, para empezar a cambiar la forma, digamos, en donde llevamos la realidad. Bueno, es un poquito, digamos, esto por donde vine trabajando y que estoy trabajando ahora. Bueno, un gusto y bueno, después estaremos abiertos, digamos, como para diálogos, o lo que quieran, preguntas. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias por compartir todo esto. Ahora, Adrián, voy a necesitar tu ayuda, porque el portugués no vendría a ser lo mío. Te escucho. Sí. Ahora sigue Cheyenne Frajuca, del Centro Universitario Moura Lacerda de Brasil, y el título te pido que lo pronuncies vos. Olá, estou me ouvindo bem? Bem-vinda. Hasta aí cheguei. Graças. Bom, eu vou tentar falar devagar para ser mais fácil de entender, né? O título do meu artigo é Movimentos Sustentáveis ligados ao ensino do design de moda, né? Eu sou professora na graduação de moda em uma universidade brasileira e eu vim falar um pouco dos movimentos que a gente consegue inserir dentro do ensino para formar profissionais mais ligados, mais atentos e mais ativos em propostas sustentáveis, né? Como falou o meu colega já anteriormente, a cadeia têxtil é hoje considerada uma das mais poluentes do mundo, e a produção da matéria-prima, o descarte inadequado e a geração dos resíduos sólidos afeta o meio ambiente de diversas formas. A indústria também é responsável por certas mazelas sociais ligadas à exploração de mão de obra e condições de trabalho insustentáveis. O mercado de moda ele segue um ritmo agressivo de produção, de venda, de desuso, onde o sistema fast fashion gera uma constância no consumo de produtos de baixa qualidade e pouca durabilidade. Esse sistema ele incentiva um ciclo de aquisição e descarte de peças de roupa, já que essas são feitas para perder o seu valor. Elas são feitas para não durar e para serem logo substituídas por outras, gerando um ciclo de compra de ação rápida. Em contrapartida, nesse contexto, dentro do ambiente universitário brasileiro, a gente procura sempre incitar reflexões sobre os modos sustentáveis de se fazer moda, né? Conscientizando os novos profissionais, tornando-os agentes de transformação dos problemas causados pela indústria em que eles vão pertencer, né? Passar a pertencer. O maior projeto que a gente tem atualmente dentro das universidades de moda é o Fashion Revolution. Ele foi criado após o desastre Rana Plaza, em 2013, que foi um desabamento de um complexo que abrigava confecções de roupa em Bangladesh, que causou mais de 1000 mortes, diversos feridos. Esse acontecimento abriu os olhos da imprensa e do público para uma situação insalubre dos funcionários e para o descumprimento das normas de segurança nos locais onde são confeccionadas as roupas de baixo custo, comumente consumidas pela grande população. A partir daí, o movimento começou a aparecer nas universidades e nas mídias sociais, questionando quem produz as roupas que vestimos, incentivando uma maior transparência por parte das empresas e uma moda mais ética e sustentável, prezando não só pelo meio ambiente, mas pelo trabalhador em si. Entre as atividades da campanha, a gente tem mesas redondas, profissionais da indústria e especialistas na área participam dessa semana, geralmente nas faculdades, na faculdade onde eu trabalho, a gente reserva uma semana completa para a programação do Fashion Revolution. Então, temos palestras, produções de artefatos com materiais de reuso e protesto com as roupas viradas do avesso, mostrando a etiqueta e questionando a origem das peças de moda que consumimos no dia a dia.
Então, nessa semana, né, que a gente faz a programação do Fashion Evolution, a gente incentiva a participação ativa dos alunos, inclusive alguns deles atuam como embaixadores oficiais da campanha. Temos alguns outros movimentos sustentáveis que a gente aborda na graduação de moda, como o upcycling e o conceito de slow fashion. O upcycling, ele é um termo usado para descrever uma técnica de se aprimorar e agregar valor a um produto ou material que, de uma outra forma, seria jogado fora. Na área da moda, essa técnica ela busca uma nova utilidade para tecidos e aviamentos que já foram usados, usando eles para reformar e criar peças de roupa do zero, evitando assim a extração de uma nova matéria-prima. Ele surge como uma proposta de reação a esse sistema, reinserindo a matéria-prima que seria descartada de volta ao ciclo do processo produtivo, fazendo com que esse material se transforme em uma nova peça sem passar por nenhum processo químico. Então, esse sistema ele economiza a etapa de obtenção de uma nova matéria-prima e reduz a quantidade de resíduos têxteis, alterando o destino final de peças de toda uma cadeia produtiva da moda. A gente consegue trabalhar essa técnica em atividades de criação de moda, principalmente em disciplinas que ligam modelagem, costura e estudo de materiais, desenvolvendo projetos com resíduos de materiais têxteis. Já o slow fashion, ele busca por uma desaceleração na forma do consumo, indo na contramão do fast fashion, e é um movimento baseado em uma mudança comportamental, onde os consumidores se desvinculam de tendências passageiras e procuram roupas duráveis, atemporais, versáteis, com o intuito de comprar menos e priorizar empresas conscientes. Dessa forma, o ciclo do consumo cai drasticamente, gerando menos resíduo sólido e desacelerando a produção. Esse conceito a gente acaba estudando ele de uma forma mais teórica e aprofundada nas aulas, apresentando diversos exemplos de marcas que trabalham nesse método e incentivando a reflexão sobre o assunto, né? Para finalizar, então, a gente conclui que com a inserção de ideias acerca da sustentabilidade e responsabilidade ambiental dentro do curso de moda, é possível formar novos profissionais, agentes de inovação, capazes de amenizar gradativamente consequências nocivas tradicionalmente geradas pela indústria da moda, transformando hábitos retrógrados de consumo em soluções para problemas atuais. Muito obrigada pela atenção. Espero ter conseguido falar devagar. Gracias. Creo que en este tema hablamos el mismo idioma. Por lo menos yo te comprendí todo. Y bom. Gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos también con, esperen que me pongo esto, Lucas Furio Melara, y Gabriel Tomás, de LM & Co. de Brasil. ¿Están por ahí? Ahí está. Y por favor, preséntense ustedes y el título de su exposición, que mi pronunciación en portugués no es buena. Bienvenidos. Lucas, eu creio que está já, e eu vou somente fazer um agradecimento à Universidade de Palermo, em especial à Faculdade de Desenho e Comunicação, na pessoa de nosso decano, Oscar Echevarria, que nos é permitido durante muitos anos estar em família, sobretudo quando como estamos acá com Jorge, querido, de Uruguai, e também com Adrián, que está acá como soporte técnico, pero que lo tenemos que agradecer por esos 15 años que estamos allá. Yo no estoy en este proyecto de Lucas, sí, que fue mi ex estudiante y ahora es maestro en diseño, pero que necesito decir este agradecimiento de la familia de la Universidad de Palermo, de la Facultad de Diseño y Comunicación, y también al equipo que nos está soportando todo ese tiempo, y también en especial a usted, Marilena, que está acá estando coordinando. Sí, ahora sigue Lucas. Disculpe, Adrián,
si estoy interviniendo en este. Ahora va Lucas, es con usted, ¿sí? Bienvenida, Ana. Buenas noches a todos desde Brasil. Gracias Ana Bia, gracias Adrián, Marianela, Alejandra por la recepción, siempre tan cariñosos. Y saludo a Jorge y los ODS. Y este trabajo del programa que apresentó ahora es un trabajo del programa de posgrado de la Unesp, la Universidad Estadual Paulista y LIM, mi agencia especializada en branding y diseño social, trabajando con los ODS. Y tiene como objetivo evaluar el potencial de la tipografía vernácula como práctica para contribuir al desarrollo de sistemas baseados en la economía creativa y la sostenibilidad con jóvenes diseñadores y emprendimientos sociales. Los 17 ODS propuestos por la Agenda 2030 de la ONU son considerados como la interfaz para el desarrollo sostenible, traducido por el proyecto gráfico editorial Guía Agenda 2030 que presento, que consideran 3 nuevos ODS, especialmente la perspectiva de la propuesta del ODS 19 que llamamos Arte, Cultura y Comunicación. Así, en este contexto, la cultura, tomada como un conjunto de artefactos materiales e inmateriales de una localidad o grupo social, incluyendo los diálogos establecidos y posibles desarrollos entre comportamientos y tradiciones, aún observando desplazamientos geográficos que impactan en otras localidades, como es el ejemplo de la cultura lusófona en todo Brasil, especialmente de los pueblos açorianos, que encontraron puntos seguros para aterrizar en tierras brasileñas, trayendo riqueza en forma de costumbres, influyendo directamente en las artes, la arquitectura, la comunicación y el diseño. Las comunidades nacionales, especialmente en el sur del país, de Brasil. La tipografía... Fala mais devagar, Lucas. Fala mais devagar, mais despacito. Tá? Gracias, Ana. La tipografía como objeto de estudio teórico y práctico está presente en el recorte que se realiza en Enseada do Brito, en Florianópolis, Santa Catarina, y es un proyecto de desarrollo de marca y comercio electrónico para Amadeirada Marcenaria Creativa, una pequeña empresa familiar desarrollada en colaboración con una cooperativa de diseño cuyos resultados se informan abajo. En medio de la pandemia de coronavirus, João Galvão, en adelante cliente, decidió dedicarse por completo a su oficio de carpintería bajo el selo de Amadeirada, el nombre de su microempresa individual. Para la prototipación de su modelo de negocio y la venta de sus productos, el cliente construyó, con la ayuda de amigos, una propuesta de marca basada tanto en la parroquia local de la ciudad como en los barcos llamados ballerenos. Con el arte en la mano, se desarrolló un sello extruido para aplicar la marca a los productos manufacturados. Además, también se produjo un accesorio prototipo, una gorra, que revela la falta de unidad de la marca dentro de un manual. Esta necesidad motivó la aplicación de un diagnóstico de branding que señaló la importancia de un proyecto de rediseño de marca para su posicionamiento en el mercado. Así, en noviembre de 2020, se inició el diseño colectivo de la nueva marca Amadeirada, que asumiría una interfaz física y digital en su creación, debido a un comportamiento híbrido a partir de la carpintería como concepto central del desarrollo del sitio de comercio electrónico, que operaría como herramienta de comercialización de productos, captación de nuevos clientes, comunicación integrada, logística y distribución. El equipo, formado por 4 diseñadores y el cliente, tenía un miembro simbólico, la propia playa llamada Enseada do Brito. Investigar su cultura y generar alternativas solo sería posible si se entendería que quien definiría los lineamientos generales del proyecto para la interpretación de su identidad es el memorial histórico y cultural de la ciudad. Así, la reinterpretación de la iglesia y las embarcaciones se prestaban como referentes fijos para la construcción del proyecto, como color, forma
y rasgos generales de la identidad visual. Otra pauta adoptada en el proyecto a través de la intersección del cliente fue trabajar con la letra A específicamente como la alternativa de reducción del volumen de información presente en el logo. Así, la parroquia y los barcos permanecieron, donde una de las soluciones fue crear una forma bidimensional que en estructura uniría la parroquia y el personaje, pero en un formato de buzón tridimensional y terminaría reflejando específicamente lo adoptado, combinación de colores y el estilo de la letra. A continuación, se muestran las generaciones de las alternativas propuestas para el colectivo del proyecto en un proceso de co-construcción continuo. Y se optó por cerrar la marca como se proponía, enfocándose como un lettermark, seguido de un wordmark, definiendo colores y lenguajes de iconos y aplicaciones en el formato. Entendemos así que la capacidad de la economía creativa para impulsionar nuevos modelos de negocio y su importancia como herramienta para la revitalización de las actividades manuales en un modelo industrial que se incentiva el consumo y la internacionalización de la cultura para promover la transición a sistemas de servicios desmaterializados. Es una agenda contemporánea que está cada vez más presente. Sin embargo, las metodologías efectivas y el papel de la memoria en la construcción de productos como guías, libros e incluso identidades visuales son objetos de estudio que resultan cada vez más posibles y reales. La hibridación entre lo analógico y lo digital en la tipografía es un hecho y objeto de discusión sobre la vasta posibilidad de relaciones y producciones. Los pintores de letras establecen una conexión de la cultura vernácula entre diferentes regiones del país y constituyen un vasto repertorio técnico para sus producciones, que aún se conservan en el formato de microempreendedorismo o microempresario individual en Brasil, con sus códigos de actividad económica diseñados como cliché publicitario o serigrafía, pero que no comprende la actividad caligráfica, sino la reproducción a través de herramientas específicas. Por tanto, los proyectos que promueven el reconocimiento de esta obra de importancia nacional constituyen la preservación de la memoria y, consecutivamente, de la estima y pertenencia de un lugar, posibilitando que la comunidad local marque la pauta en la forma que quiera para orientar sus modelos de negocio, cooperativas, empreendedores individuales, familiares o incluso medianas empresas, pero que son lugares para fortalecer sus culturas. Ahora les comparto rápidamente parte de nuestra búsqueda por referencias culturales, una parte del resultado y los 3 nuevos ODS propuestos. Esos son los 3 ODS que estamos proponiendo en el guía Agenda 2030, de igualdad racial, arte, cultura, comunicación y los pueblos originarios y las comunidades tradicionales. Nuestra búsqueda por referencias de la cultura lusófona en el Brasil y el producto final. Bueno. Muchas gracias a todos y perdonen por mi poco español. Se entendió perfecto, la verdad que muy, muy bueno. Muchísimas gracias por compartir ese trabajo maravilloso. Bueno, vamos con Luciana González Franco, que por ahí la vi, que nos va a hablar de experiencias de diseño circular en empresas. Bienvenida, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, gracias Marianela por la presentación. Soy Luciana González Franco, soy diseñadora industrial y soy docente en la carrera de diseño industrial en FADU, UBA. Medio gracioso, porque además soy exalumna egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, después me vine a vivir acá a Buenos Aires, así que bueno, un poco, nada, me dio gracia encontrármelos acá, así que muy lindo.
Es impresionante, como vos decías, Marianela, como en la temática de la sustentabilidad es como que el idioma es uno solo, porque la verdad es que no tengo ningún tipo de facilidad con el portugués, y sin embargo es como que nada, fue posible entenderlo y eso es muy lindo. Bueno, lo que yo les vengo a compartir hoy es una experiencia de trabajo, voy a compartir pantalla, con respecto justamente a este tema, al tema de diseño circular en empresas. ¿Se está viendo? Sí, sí se ve. Bien, perfecto. A ver, yo como hago para mover la barrita de acá. A ver, y si paso así, ¿pasa? Sí. Sí, Perfecto, genial. Quería hacer el chequeo para después no tener que interrumpir. Bueno, el tema de cómo incorporar a la currícula el tema de la sustentabilidad es algo que nos preguntamos siempre en la cátedra, cómo manejarlo, sobre todo porque el tema de la sostenibilidad es un tema complejo que hay que pensarlo desde la complejidad, ¿no? Entonces, no es algo lineal, que quiero hacer un producto sustentable y uso un X material, sino que hay que considerarlo sistémicamente. Y con eso quiero decir que coincido creo que fue tu ponencia, que mencionabas todo el tema del ciclo de vida del producto, que es como difícil de transmitir ese contenido a los estudiantes, los y las estudiantes. Entonces, bueno, un poco lo que yo siempre intento es contar desde mi experiencia, que es un poco lo que puedo manejar. Esto me parece siempre muy importante, el transparentar el proceso de diseño, ¿no? Porque digamos que un determinado descarte genera un lenguaje de producto, que hay que ir trabajándolo, hay que ir desarrollándolo, decodificando el material, sacándole esa gestualidad, esa esencia, como diría Heidegger, la acosidad de la cosa, y es algo que no viene dado, hay que como que irlo trabajando. Entonces, bueno, un poco para ilustrar todo esto, les quiero compartir un trabajo que hice para AISA, Agua y Saneamientos Argentinos. Para los que no son de acá, es la empresa de agua que se ocupa justamente de proveer agua y toda la parte de saneamiento de agua aquí en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. En realidad el pedido vino por el lado del Departamento de Arquitectura Sustentable. Necesitaban unos bancos para equipar unos nuevos espacios, y AISA, la siguiente imagen, AISA tiene muchísimo descarte de material, porque justamente se encarga de toda la red de agua, y tiene una cantidad muy importante de descarte de caños plásticos de PVC. Y bueno, AISA lo que tiene es que trabaja con una empresa, la cual le da ese material de descarte, que lo que hace es reciclar el plástico. Entonces, inicialmente cuando vino ese pedido de proyecto, lo que me proponían era justamente trabajar con la madera plástica. Realmente, como estábamos con tiempo y noté como esta inquietud de la empresa por realmente trabajar la temática del impacto ambiental, lo que les propuse fue, bueno, ¿por qué primero no hacemos un relevamiento de los descartes que genera la empresa para ver qué de todo eso nos puede servir para generar estos productos? Y así fue como que hicimos el paso anterior, que fue hacer un relevamiento por las bases técnicas, y de pronto, claro, empieza a pasar que aparecen todos estos caños de diferentes diámetros. Por ejemplo, ¿se ve mi flechita acá? Por ejemplo, estos que están viendo acá, que parecen cañitos chiquitos, en realidad son los caños que se usan para grandes ductos de agua que tienen 400 milímetros de diámetro y 2 pulgadas de espesor. O sea, realmente son caños, y puntualmente estos que vino una partida fallada, son caños que las máquinas que trituran el plástico para reciclarlos ni siquiera los pueden triturar, o sea que era un descarte que iba a quedar ad infinitum. Entonces, claro, cuando vi todo eso, nada, también lo fuimos viendo conjuntamente con el área de ambiente, para ver ciertos materiales en contacto con qué fluidos habían estado, porque no todo se puede usar. En fin, fue un proceso como bastante largo y muy interesante, porque trabajamos como transversalmente con distintas áreas de la empresa, ¿no? Que eso es como algo que también, de vuelta, todo este tema de la sostenibilidad, en este momento, por suerte, se está poniendo de moda, afortunadamente, y digamos que también desde la política pública
digamos, por un lado está la política pública, que con ciertas leyes empieza a traccionar para que todo eso esté en la agenda de las empresas, eso me parece súper importante. Entonces, bueno, volviendo al proyecto, luego del relevamiento surgieron, por un lado, este tema de los caños, que de vuelta es como que también el tema del descarte, sobre todo en el tema en las empresas, perdón, en el ámbito de la empresa, está muy vinculado también al servicio que la empresa ofrece y está vinculado a su identidad. Entonces, de pronto, trabajar a partir de un material de desecho de la empresa nos lleva directamente a el para qué y el por qué de la empresa, y reincorporarlo a la cadena de valor genera un círculo virtuoso, porque tengamos en cuenta que todos estos materiales son un problema para las empresas, sobre todo en este momento que por lo menos aquí en Argentina empieza, bueno, en otros lugares están más avanzados, pero por suerte ahora se salió la ley de responsabilidad extendida del productor, etcétera, etcétera. Es como que, digamos que hoy en día las empresas pagan para descartar sus materiales. Entonces, bueno, de todo este relevamiento, en el pasado en limpio, estos bancos fueron hechos a partir de remanentes de caño y de uniformes de descarte. ¿Por qué? De vuelta, digamos que hay un cierto tiempo de vida, sobre todo para elementos de seguridad, que no se corresponde con el tiempo de vida real de los materiales, o en este caso de los uniformes. ¿Por qué? Porque tienen procesos antiácidos, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto, como elementos de seguridad no servían, pero para tapizar un banco sí. Entonces, bueno, con toda esta consideración fue que se inició la etapa de diseño, renderizado, digamos, de las propuestas, quedó esta propuesta, habían sido varias, después luego las maquetas y finalmente el prototipado y la producción de las piezas. Otro tema que, nada, digamos que jugaba a favor en este tema de la propuesta hecha a partir de justamente estos remanentes de caños que tenían diferente diámetro y que resultaba siendo un producto modular, es pensar en la reparación. Estos módulos se podían reemplazar en caso de rotura o deterioro. Entonces, bueno, ahí también está todo el tema del tiempo de vida del producto, todo lo que tiene que ver con justamente considerar el producto y el proyecto dentro del ciclo completo de vida del producto. Y acá un zoom de esto que les estaba comentando, que justamente vuelvo y refuerzo el tema de la identidad de los productos generados desde la circularidad, en donde de pronto, o sea, viene dado por el mismo material esta cuestión de la impronta de la identidad de marca, ¿no? Digamos que yo agarro una camisa y en su espalda es esto. Este es el parche que es original y no tuve que agregarle nada más. En realidad fue, como decía al principio, extraer toda la expresividad que tiene un material, en este caso de desecho, que a partir de la incorporación nuevamente a la cadena de valor, ya no es más un desecho, en realidad es como que el material vuelve a cero en su contador. Así que bueno, no me quiero extender más porque sé que somos varios disertantes, pero esto es lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Muy bueno, muy buena experiencia, ¿no, verdad? Buenísimo. Bueno, vamos a seguir con Lucián. No sé cómo perdón, se pronuncia. estoy tratando, hasta dejo de compartir, ahí está. Lucián está por ahí. Lucián. Me toca. Sí, Luciano. Okay. Olá. Hola, ¿cómo estás? Olá. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Meu apelido? É Lueta, e não é apelido, é só login. Bulhões. Bulhões. Sou Luci. Sim? Lucian Bulhões. Luciene Bulhões. Bulhões. Ok, bienvenida. Te dejamos para que presentes tu tema. Sim. Pronto. ¿Tenés cámara? ¿Cómo? ¿Podés poner cámara? No, ella tiene problemas con la cámara. Ok, perdón. Eu sou Luciene Bulhões Matos,
sou servidora pública federal aqui na Bahia. A minha formação é em desenho industrial. Eu colei grau em 2000. Era uma turma de formação e nós ainda não tínhamos, né, o domínio de determinadas linguagens que hoje são ditas contemporâneas. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Lúcia. Durante esse tempo eu me interessei por alguns temas ligados à realidade virtual e ao design. Não o processo em si, mas alguns produtos, entre aspas, não é, formalizados ou desformalizados pela realidade virtual. Então, com o passar do tempo, eu descobri que esse tema também abrange outros elementos pertinentes ao campo, tanto do desenho industrial, como das artes e da comunicação. E no âmbito aqui do Congresso, eu vi que eu poderia explorar alguns conceitos, que isso é do meu perfil mesmo. E aí vem o tema, que são notas apenas que eu vim escrevendo sobre ecodesign, design thinking, sustentabilidade na sociedade contemporânea, já aqui, né, às portas dos meados do século XXI, nós que estamos vindo, né, do século passado ainda. E aí tive essa intencionalidade de identificação e conceituação desses termos. Uma moda agora, né, é você ter a ideia e procurar logo a informação. Uma das fontes que vocês vão ver é que eu procurei na própria internet, no Priberan, algumas definições desses termos. E ver como essas definições se encontram nas nossas metodologias. A metodologia do desenho, não é? Que a gente tem várias técnicas para determinados tipos de desenhos e suas aplicações. E no âmbito do desenho industrial, onde a gente já tem o compromisso com o projeto, o processo e o produto. E isso já tomando emprestado novamente a toda a concepção de produto na peça visual ou virtual, que é comum já da nossa contemporaneidade. E vendo como é que isso está, como é que essa relação se ajusta na sociedade objetal voltada para o mercado. E aí vem a pergunta, né, o que traz e o que leva o desenho industrial para uma nova etapa marcada por 4 revoluções industriais. A primeira, aquela que criou a máquina a vapor, a segunda, a Revolução Química, a terceira, a Revolução Tecnológica, e essa quarta, que é a engenharia genética, tão bem explorada, né, também nos campos e nos nossos objetos virtuais. Então, vem o primeiro conceito, né? Se fala muito em ecodesign, mas todos nós sabemos, todos aqueles, digo, que pertencem à comunidade do desenho industrial, que nós temos uma relação muito íntima com o desenho. Então, o que é abordar o ecodesenho? Atentar ao uso dessa sensibilidade, né, na inferência do natural e do artificial. Compor aquilo que está em determinado espaço e que não se enxerga. Tomando aquilo que é contemplado, então isso já vem de uma intuição, algo que está ali no espaço. Então, é uma dinâmica comum entre nós. Contudo, esse termo, ele pressupõe já outras significações por ter essa formologia, né, composta, aparentemente composta. E aí vem, né, o termo eco. Eco como nome. Você pode ter o eco também como sufixo. E tomar-se aqui, tomei em particular, 3 significações da palavra eco. Então, o eco do oikos grego, que a gente já conhece, né? A noção de casa, de domicílio. Essa a gente vai relacionar diretamente com o meio ambiente, a ecologia. E 2 do latim, o eco, a noção de eco-ressonância e a noção de eco como repetição de som reenviado de um corpo duro, a reflexão da onda eletromagnética e a composição musical, aquilo que se repete, né, na última parte do verso.
Então, por essa significação, a gente já vê que o desenho ele vai ter uma multiplicidade, inclusive se tem de significações, vai ter de interpretações hermenêuticas. Então, a gente vai ver que o desenho ele é um pouquinho mais além desse sinônimo de configuração do real e do virtual. Dessa forma, o ecodesenho pode ser desde o lugar, o espaço configurado, até a própria configuração. Isso que a gente já conhece, né? No nosso curso. Até uma repercussão de sons e de coisas. E essas coisas, elas podem ser de diversas naturezas. Sendo assim, ecodesenho pode ser considerado como pensamento em ação, levando outros critérios, outros aspectos, aliás, como a criatividade, né, a formalização da forma e etc. E aí vem iniciando uma, como é que eu vou dizer, um neologismo, né, carregando diversos significados com essa palavra eco. O eco no eco. E aí vem o significado da palavra design. A gente para no eco pensando nisso, né? Alguma coisa que tem multiplicidade. O que é que a gente está herdando disso para a palavra design, para o que é design? O Ribeirão vai dizer que é a disciplina que visa a criação de objetos, ambientes, obras gráficas, e, ao mesmo tempo, funcionais, estéticos, e conforme aos imperativos de uma produção industrial. É mais ou menos a síntese, né, que a gente já conhece do Boncier. Conjunto dos objetos criados segundo esses critérios. Aí, entre parênteses, ele bota vender design. Quer dizer que já se sabe que o design é para vender, é para se multiplicar. Aspecto de um produto criado segundo esses critérios. Aí ele bota entre aspas. Design é inovador. O design é adjetiva. Ele dá qualidade. E quarto, criado, concebido segundo os critérios de design. Vem para móveis, né? Plural design. Então, ele se diferencia, né? No mobiliário de tal século, de tal elemento e tal. Assim, a palavra ecodesign tem efeitos morfológicos de um substantivo composto, tornando a palavra una, embora múltipla, do todo e as partes, ou vice-versa. Com design você tem esse diálogo também, embora tenha o imperativo da produção industrial. Nesse contexto, o ecodesign ele também inclui desenho, abstração, imaginário, sendo formado por manifestações do pensamento, a gente não pode se afastar disso, compondo a ação de projetar aquilo que será produzido ou difundido, nesse caso, com funções ou em determinado espaço. E, nesse caso, esse espaço é ecológico, devido a essa tamanha multiplicidade. Depois, pensar o design thinking, o conceito de design thinking. Então, o design também vai sofrendo um eco. Sobre design thinking, né? A noção de design como uma forma de pensar tem sua origem traçada a partir de 1969, nas ciências, no livro The Science of Artificial, de Herbert A. Simon, e mais especificamente na engenharia, a partir de 1973, com Experiences in Visual Thinking, de Robert Mackin. Está na Wikipedia. Então, aqui era para datar de onde surge a moda, né? A nova moda, o design thinking, que a gente vai ver que tem uma relação do que é já conhecido. Ao objeto, a coisa ou ente, é adicionada uma forma de comunicação já conhecida desde a antiguidade, né? Entre entes pensantes, comunicação registrada ou gravada em satélites, distribuída no espaço e disseminada pelo pensamento em ação, a ação criativa, através de mensagens sistêmicas, todo mundo se comunicando. Redes neurais simuladas, compondo uma simulação ressonante à palavra, e a gente vai vendo que o design vai se propagando, formando um conjunto de ações criativas, comunicativas, que podem gerar fatos, acontecimentos ou eventos onde a verdade é oculta pela complexidade. Então, a gente vai vendo que nessa propagação do design no objeto,
não é? Já há um compromisso ou uma fusão com o que é comunicacional. E aí tem suas vertentes. Vertentes que, na mensagem, né, elas podem estar ocultando ou associando ou acrescentando alguma coisa, gerando fatos e acontecimentos. A poltrona, exemplo, né? Eu vou contar assim, vou abrir, sair um pouquinho da formalidade. Minha mãe tinha um sofá muito similar a um sofá que ninguém vai acreditar, o sofá. A poltrona era parecida com a de Dom Pedro II. E até hoje, nessa história, se faz piadas, né? Se associa a vida da família a uma pessoa que ela nunca viu, a uma época que não se vê. E aí você vai ver que tem, além de toda uma estética que se produz no objeto, você tem toda uma mensagem, toda uma história, né, naquele objeto. Lucian, já estamos com o tempo. Tá. E aí você vai ponderar isso nos conceitos de sustentabilidade. Aquilo que vai lhe sustentar, aquilo que vai Bem, e fique aquilo que é comercial e aquilo que não é comercial, aquilo que fica e aquilo que se propaga. Como isso tem relação com a moda, eu encerro, né, fazendo uma frasezinha, uma abordagenzinha ligada à própria Revolução Industrial, que é aquele laissez-faire. Então, quando o design ele entra numa questão que é muito perigosa, que é associada à moda e que tem que ter um encerramento, inclusive no campo social, né? O laissez-faire, porém fazer ou forçar o laissez-passer. E é isso que a gente tem que dialogar aqui, que embora sejamos Brasil, a gente está na América Latina e na América do Sul. Né? A gente tem nosso jeitinho. É isso aí, obrigada. Hasta la próxima. Gracias, Lucien. Bueno, muchas gracias por tu exposición. Vamos con Sofía Alejandra Luna Rodríguez y María Elena Rivero Mata de la Universidad Autónoma de Nueva León, México. Creo que estaban las dos, que nos van a hablar acerca de la sustentabilidad, cambio de paradigma para fomentar soluciones intangibles en diseño. Bienvenidas. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola. Listo, muy bien. Gracias. Estaba teniendo problemas para compartir imagen, así que creo que solo voy a hablar. Ok. Bueno, buenas tardes, saludos desde México. Mi nombre es Elena Rivero y les presentaremos el día de hoy la ponencia Sustentabilidad, cambio de paradigma para fomentar soluciones intangibles en el diseño. Esta surge a raíz de un trabajo de investigación que fue mi tesis de maestría, junto con mi asesora, la doctora Sofía Luna Rodríguez. Entonces, bueno, el pasado 18 de febrero, durante la Asamblea de las Naciones Unidas, se presentó el reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el cual se expone la gravedad de la triple crisis que estamos viviendo: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. En el reporte se señalan también las interrelaciones entre los desafíos ambientales y los roles que debemos desempeñar urgentemente para promover las transformaciones hacia un futuro sustentable. Y es por esto que a este informe lo titularon Hacer las paces con la naturaleza. Igualmente, en el informe de Dasgupta que se presentaron ahí, pues se revelan datos alarmantes, ¿no? 9 de 10 personas respiran aire contaminado, 9 millones de muertes al año por enfermedades provocadas por esto. Necesitaríamos 1.6 planetas Tierra para mantener el nivel actual de vida de todos. Aumentó ya a 3 grados la temperatura del planeta. Más de 1 millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción, y todo esto junto con más factores, sumando a que la degradación ambiental está impidiendo los progresos hacia el fin del hambre y de la pobreza. Entonces podemos ver que el mundo nos está reclamando urgentemente cambios en nuestros modelos de producción y de consumos que cimientan la mayoría de los sistemas económicos que nos rigen. Urge promover modelos sustentables que nos garanticen tanto nuestro bienestar como los de nuestro planeta. Y es por ello que el eje central de esta investigación es la educación ambiental para la sustentabilidad, ya que una conciencia social, económica y ambiental es clave para un desarrollo humano. Y las universidades, mediante planteamientos curriculares adecuados,
pues desempeñan este papel trascendente para formar ciudadanos comprometidos con el bien común y con el cuidado a largo plazo de nuestro planeta Tierra. Y estamos también convencidas de la importancia de enfrentar los enormes retos ambientales que vivimos. Entonces, esta ponencia parte del análisis sobre cómo se vincula la EAS, o la Educación Ambiental para la Sustentabilidad, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la carrera de Diseño Industrial en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Entonces, ya sabemos también que pues, la sustentabilidad es este paradigma que está en constante evolución, ¿no? En sus orígenes, el desarrollo sostenible o sustentable, pues se planteó como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto pues, fue en el informe de Portland. Y podemos ver cómo en sus inicios, pues casi exclusivamente se refería al aspecto ambiental, ¿no? Posteriormente, ya se vincula con el desarrollo económico y social a este paradigma, pero esto bajo una perspectiva del modelo neoliberal que promueven los sistemas económicos financieros que rigen en la mayoría de los países, el cual tristemente pues da prioridad a lo económico sobre lo ambiental y lo social. Hoy en día, este paradigma ya está evolucionando al concepto de sustentabilidad y contempla no solo lo económico como primordial, sino también este crecimiento integrador entre lo ecológico y lo social. Es multidisciplinario y es también capaz de avanzar en estos tres ámbitos sin que avanzar en uno signifique ir en el desmedro de otro. Sin embargo, al igual que toda la teoría, pues estamos resaltando que el éxito que ha tenido al hablar de la sustentabilidad pareciera que no repercute en cambios perceptibles, ¿no? Incluso hasta como que pierde el impacto inicial, ¿no? Y es por esta razón en la cual necesitamos cambiar de sugerencias a ya acciones concretas para que esta transformación pues sea un aprendizaje práctico dentro de un proceso real, ¿no? Y bueno, la educación ambiental para la sustentabilidad pues es este instrumento esencial, ¿no? Como nos dice también la teoría, para que los individuos participen activa y productivamente en el desarrollo y protección ambiental, pues deben contar con la educación necesaria para poder enfrentar los problemas. Entonces, también ya sabemos nosotros como diseñadores que el diseño y también la sustentabilidad, pues buscamos solucionar las necesidades reales, ¿no? Del mundo. Entonces, la sobreproducción, el consumismo, el materialismo, la industrialización, pues han sido algunos de los grandes responsables de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, diseñar con la finalidad que buscan estos modelos ya no es la solución que el planeta está necesitando. Entonces, ahora más que nunca resulta fundamental visualizar el diseño como solución consciente e intangible para un mundo que está en un estado crítico. Sin embargo, resulta sorprendente la falta de proyectos multidisciplinarios que estén fomentando esta visión de la sustentabilidad dentro del mapa curricular de las carreras de diseño, desde que se conceptualiza la actividad del diseñar hasta que se aplica y se evalúa también en los trabajos académicos. Esto porque inicialmente, pues en una revisión de las currículas de algunas de las principales universidades de aquí de México, pues se advirtió que la sustentabilidad se incorpora como una materia aparte del resto e incluso también en los últimos semestres es donde se lleva o incluso llega a ser optativa. Entonces, esta disociación no propicia la sustentabilidad en los proyectos, dado que, como plantea la teoría, la sustentabilidad tiene como finalidad poner en práctica el conocimiento aprendido a situaciones reales. Entonces sí, sabemos también que resultaría enriquecedor poder ahondar en un estudio sobre las interpretaciones y la consecuencia de esta disociación en la currícula en las universidades de aquí del país. Sin embargo, pues esta investigación va a ser muy extensa y por el tema del tiempo, que era partió de un estudio de maestría de 2 años, pues se focalizó a la carrera de diseño industrial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, se hizo una investigación cualitativa, tuvo un enfoque fenomenológico y se emplearon instrumentos como análisis de contenido y entrevistas que se dirigieron a docentes y alumnos. Docentes de los últimos semestres de la carrera de diseño industrial, docentes de los primeros semestres de las materias bases de estas carreras y alumnos ya ahora sí de los últimos semestres también de la carrera porque pues ya tienen la formación básica y profesionalizante. Entonces, dentro de los resultados de la investigación, pues destacaron que la mayoría de los entrevistados presentaban un desconocimiento sobre la sustentabilidad, ¿no? Y como también aquí ya veníamos, de hecho, en las ponencias anteriores, como sobre todo se enfocan en el aspecto ambiental y dejan de lado lo económico y lo social, ¿no? Y en cuanto al diseño sustentable, ya como tal, pues se enfocan exclusivamente al tema de materiales y sobre todo también al tema final del ciclo de vida del producto, ¿no? Que decían que si se iba a reciclar, se lo usaba o se convertía en desecho. Entonces también otros de los principales hallazgos en esta investigación pues mostraron que al hablar de diseño sustentable no mencionan ninguna de las infinitas posibilidades que tiene el diseño como solución intangible, ¿no?
Entonces, todo esto repercute en una carencia total, o casi total más bien, del conocimiento y la aplicabilidad de la sustentabilidad, la desvinculación entre sustentabilidad y el concepto y la praxis también del diseño, y pues la falta de procesos sustentables en el desarrollo de los proyectos académicos. Entonces, pues ya para concluir, pues es indispensable que las universidades analicen cómo se ha dotado la educación ambiental para sustentabilidad en sus currículas y en la praxis educativa, y ya específicamente cómo esta está conceptualizada y aplicada en la formación de los diseñadores, ¿no? Para poder replantear a modelos con enfoque integral de la sustentabilidad. Claro que todo esto es posible, pues si se comienza con programas, campañas y talleres de sensibilización, principalmente al docente, pues ya que es el que brinda la información al alumno, y pues todo esto acerca de esta urgente necesidad para la vida humana y para el planeta. Y pues ya para finalizar, con esta cita del informe Hacer las paces con la naturaleza, en donde dice: todo el mundo tiene un papel que desempeñar en la transformación para un futuro sostenible. Y pues nosotros como diseñadores podemos ser estos personajes claves en esta transformación sostenible. Y eso es todo. Gracias, María Elena, muy interesante también. Bueno, y vamos con el último exponente, que es Marcelo Eduardo Venegas, de la Universidad Federico Santa María de Chile, que nos va a hablar del paradigma del consumo, consideraciones ante una práctica sostenible en diseño. Bienvenido y gracias por estar. ¿Cómo están? Los saludo desde acá, de Viña del Mar, Valparaíso, Chile. No sé si me escucho bien, ¿sí? ¿Se escucha bien? Se te escucha medio aturdido, pero se te escucha. Ya, perfecto. Bueno, ya señalaste un poco el título de mi trabajo, y básicamente como resumen puedo señalar que el presente trabajo forma parte de mi inicio de mi investigación de carácter doctoral y busca establecer una suerte de reconocimiento a modo de una revisión histórica de los paradigmas productivos industriales y el rol que le ha correspondido jugar al diseño como instrumento motor del desarrollo económico. Asimismo, poder evidenciar su aporte a los logros obtenidos bajo una matriz de tipo economicista y las indiscutibles contradicciones que respecto de las demandas y expectativas socioambientales aún asumidas de manera muy parcial, ¿no? La investigación se sustenta básicamente en el crecimiento del consumo que a principios del siglo XX, en 1900, era apenas de 1,5 billones de dólares a nivel de gasto real, digamos, por el ítem de consumo, lo que ha subido al 2019, según los datos del Banco Mundial del 2021, a 49,608 billones de dólares, lo que confirma la presencia y aumento real del fenómeno del consumo como un tema de interés de estudio, pero no tan solo un tema de interés de estudio desde el punto de vista económico, la relación económica y funcional con los objetos, como señala Mauss, ¿no es cierto?, sino que también un acto más bien cargado de significados simbólicos, metafóricos y culturales, ¿no es cierto?, vale decir como una práctica de significación social, como le señala Bauman. Es importante, por tanto, comenzar reconociendo los distintos modelos productivos que han sustentado el actual sistema económico, ¿ah? No tan solo por aspectos economicistas, sino porque también son el punto de partida de cambios sociales de importancia, que son ligados particularmente al trabajo como práctica social, ¿ya? Situando su punto de partida en la revolución industrial, como lo señalaba un exponente anteriormente, hasta la actualidad, donde la cuarta revolución industrial y el advenimiento de la inteligencia artificial ya han comenzado a hacer lo suyo, ¿no? Es importante, sí, que nos detengamos entre la segunda y tercera revolución industrial, que eso es desde el comienzo del siglo XX hasta finales de la década de los 70 particularmente, porque son los gatillantes de la producción y el consumo en masa, que es la preocupación central de la investigación que voy a plantear. Bueno, desde el Taylorismo, ¿no es cierto?, llamado así por su creador, ingeniero Frederick Taylor, que definía, digamos, la producción a través de la medición de tiempos para evitar la ociosidad del trabajador, pasando por el Fordismo, que todos conocemos, la industria Ford y la relación que tiene con la fabricación de automóviles, básicamente el Ford-T, apostando directamente por la cadena de montaje industrial y básicamente la producción en serie como símbolo, ¿no es cierto?, de un capitalismo que comenzaba a principios del siglo XX,
no tan solo, digamos, en esos términos de interés, digamos, el Fordismo, sino que también en términos sociales, porque logra ese esquema productivo, a diferencia del Taylorismo, aumentar el poder adquisitivo del trabajador, sentando las bases de la denominada producción y sobre todo el consumo en masa, ¿ya? El toyotismo, que es post-fordista, ¿no es cierto?, vale decir post-Segunda Guerra Mundial, ¿ya?, en donde su principal aporte fue adaptar la producción a las fluctuaciones del mercado, acomodarse mediante la tercerización y en términos de agilidad productiva, básicamente por la presencia o el avance de las tecnologías de la información, lo que hizo, ¿no es cierto?, como consecuencia, poder profundizar la valorización del atractivo formal, la comunicación del producto y lo que nos interesa a nosotros, el diseño. Así como tender a una menor estandarización, una mayor segmentación y por lo tanto una creciente obsolescencia planificada de los productos. Se apunta por tanto al consumismo, ¿no es cierto?, como la definición del alto consumo en masa, pero también aparece, ¿no es cierto?, sobre todo en nuestra época, el prosumerismo, en donde hay un consumo también segmentado, según lo que señala Toffler, ¿sí? Lo anterior nos sirve para poder entender el cambio social generado, pasando de ser una sociedad de carácter más bien productivista, asociado, digamos, a una ética del trabajo a principios de 1900, en donde el valor del sujeto básicamente era tomado por su actividad laboral y el trabajo era tomado como una actividad básicamente de subsistencia, a una sociedad de tipo consumista que dentro de una lógica más bien de tipo consumidor adquisitivo, según lo que refiere Risman, Glaser y Denny, está interesado principalmente en mostrar adquisiciones más que asegurar su bienestar interno. Lo anterior puede corroborarse por la superada pirámide de Maslow, que en el año 45 ponía la cúspide principal, ¿no es cierto?, el objetivo de autorrealización y crecimiento personal. Jordan en el año 2000 ya cambia ese esquema y lo simplifica y pone al placer como el foco de la existencia humana. Dicho giro abre un espacio apreciable para poder establecer una relación entre el consumo de bienes, objetos básicamente lo denominamos nosotros, su significado y simbolismo en particular, y los procesos de diferenciación social que están asociados a aquello. Algo así también entendió Edward Bernays, publicista judío de origen austriaco, y la preocupación por el concepto de marca, vale decir, las conductas de consumo y su relación con la iconografía cultural. Ejemplo de esto, la campaña para American Tobacco Corporation, una estrategia comunicativa que aprovecha el desfile de Pascua en el año 1929 en Nueva York, en donde la presencia femenina, levantando sus cigarrillos, digamos como lo denominó él, antorchas de libertad, hizo que esta acción determinara por años que la marca Lucky Strike fuera asociada como un símbolo de igualdad de género, por ejemplo, ¿ya? Este vínculo entre diseño, consumo y consumismo es factible apreciarlo mayormente del periodo posguerra. Obviamente los que ganan la guerra van contando su historia también, en donde el diseño centrado en el consumo permite la expansión del denominado estilo de vida americano. El diseño es un generador del deseo y persuasión de compra, preferentemente en lo que se conoce como el periodo de modernidad tardía. Se reconoce este periodo por la americanización del estilo de vida, una profusa cultura material para el imaginario estético visual. Warhol y su obra nos habla de aquello, y básicamente como consecuencia trae a fines de los años 60 un inevitable proceso revisionista que según Papanek pone en tela de juicio al modelo industrial. Una segunda modernidad, o también llamada postmodernidad, que en un proceso reaccionario cuestiona directamente la élite dominante en todo ámbito del quehacer humano. Ahora estamos teniendo incluso una reversión reaccionaria, incluso a lo mejor ustedes lo han vivido, digamos, en sus países, ¿ya? Nosotros sí lo hemos vivido. Pero también la industria se alinea con la contingencia en una suerte de lavado de imagen, ¿no? Menciono particularmente el avisaje y la publicidad, sobre todo puedo dar un ejemplo, ¿no es cierto?, publicidad disruptiva de WOM, que aquí en nuestro país tiene mucho éxito económicamente, pero también popularmente entre los jóvenes. Habla, ¿no es cierto?, y nos permite preguntarnos si ese tipo de avisaje o ese tipo de instancias es realmente un protagonismo derivado de lo popular, o solamente va a ser el mismo modelo reversionado y maquillado para obtener y conseguir nuevos consumidores, ¿sí?
Bueno, Humberto Eco ya emitía su juicio en el año 84, señalando que las demandas sociales siguen siendo controladas por los medios masivos de comunicación, vale decir, las mismas élites cuestionadas en los años 60. ¿ya? En los 80 y 90 la irrupción de Internet sin duda que fue la regla, el consumismo virtual que hasta en nuestros días, digamos, está vigente, generando una nueva, un nuevo tipo de consumidor, el de la Net Generation, según Tapscott. Por fortuna, a finales del siglo XX y en la actualidad, el diseño comienza a abogar por una participación de tipo más social y restauradora, en las palabras de la Fundación Ellen MacArthur, ¿no? Un vínculo más estrecho, obviamente, entre la innovación, el diseño, el empresariado y el concepto de sostenibilidad. Para ir terminando, ¿no es cierto?, algunas conclusiones que me permitió sacar. Primero, que el consumismo está vinculado a la modernidad tardía. El consumismo es una práctica generalizada socialmente y situada en el dominio de lo simbólico. Es una realidad social funcional al modelo económico lineal, incentivada por el diseño y sin duda se nos queda fuera el crédito. ¿ya? La sociedad de consumo es un artificio bien útil para la jerarquización y segmentación social. El consumismo nace como fruto de una estética también fugaz de mercado y es instrumental a la obsolescencia planificada de los productos. Y finalmente voy a señalar que hay una profusa inclinación de la estética por sobre la ética, que eso es muy peligroso en dicho proceso, básicamente en ese proceso consumo y consumismo, ¿no? También me animo a hacer algunas propuestas muy rápidamente y pueden ser llamados de atención a nuestra labor, ¿no es cierto? Primero, la adquisición como significado más allá de la posesión inmediata de lo material e intransferible. Ejemplo de ello, la holandesa, una diseñadora, Flora Popelaars, abre espacios para nuevos conceptos de diseño. Plantea el concepto de la desinversión como una nueva etapa del análisis del ciclo de vida del producto. Podrían chequear, sería bueno que chequearan eso, ese nombre, porque es muy interesante ese concepto y aporta, digamos, al entendimiento del ciclo de vida del mismo producto. Una segunda apuesta, reformular el concepto de producto, favorecer la disponibilidad funcional por sobre la existencia física, obviamente, y como tercero, poder ir descubriendo y favoreciendo nuevos segmentos de consumidores, nuevas necesidades a resolver referentemente en términos de manera colectiva y preocupaciones que finalmente van a ser abordadas por la tecnología y espero, obviamente, el diseño futuro como un modo de conciliar, por un lado, algo que ha estado muy pendiente, ¿no? La ética desde un entendimiento del significado con contenido, con la estética también, en donde la belleza puede expresarse como un símbolo, pero también un símbolo de carácter moral, ¿ya? Eso, y bueno, muchas gracias por la atención y la paciencia, obviamente, hasta ahora. Gracias. Gracias, Marcelo, muy interesante también. Bueno, estamos como para ir cerrando, no sé si alguno de ustedes quiere hacer un cierre general, si quiere compartir algo en este momento. Si no, yo quiero agradecer profundamente este espacio que nos da la Universidad de Palermo para poder compartir con referentes de Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, México y Chile. La verdad, un placer, un agradecimiento muy grande, sobre todo que se estén hablando todos estos temas en este círculo universitario, que cada vez esté más en todos los aspectos, así que un poco quería hacer notar eso, ¿no? De las diferentes nacionalidades y que todos estamos hablando el mismo idioma y que todos estamos enfocando hacia lo mismo, y muy enriquecedor todas las charlas. Creo que entre todos pudimos hacer un balance entre todos los temas muy, muy interesante. Así que ahí te están escribiendo, Marcelo, un mensaje. Si alguien quiere, para ir cerrando, si quiere compartir algo más, si quieren poner sus mails o sus redes en el chat. Yo, María Elena, quería hacer como un muy breve comentario. Nada, como coincido con vos en esto de qué necesarios estos espacios de encuentro para pensar juntos sobre esta problemática, ¿no? Y también como que recién pensaba que
realmente para poder generar el cambio de paradigma necesitamos profesionales diferentes, y para tener profesionales diferentes los tenemos que formar de otra manera. Digo, desde nuestro lugar de... Y como docentes nos tenemos que formar de otra manera. Exactamente, entonces hay que estar como a la altura de esta necesidad de cambio, y bueno, es también como todo muy artesanal y muy colaborativo. Sí, sí, pero que ya estén en todos estos temas en el ámbito académico, y que realmente se esté formando profesionales del futuro, como yo les decía, ya con estas nuevas miradas, realmente me parece que es el cambio, y va a ser realmente nuestro futuro. Así que bueno, si alguien más quiere compartir, si no, siendo viernes, nos vamos a cenar. No, cortito, ¿Sí? pero... No te había visto, Jorge, perdón. No, sí, acá estoy tranquilo. Algo que, bueno, un placer haber estado con toda esta calidad de expositores que realmente marcaron líneas, digamos, es interesante. Y una propuesta que me parece que está bueno, digamos, porque si no siempre estamos en pequeñas chacras, digamos, ¿no? Que está bueno el interactuar, quizá cruzar, ¿sí? Y empezar a trabajar más en conjunto, porque capaz que pensamos cosas bastante similares, y está bueno aprovechar, digamos, ¿no? Esas sinergias, digamos, que se pueden dar a partir de trabajos que pueden, hoy con la virtualidad lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Es una sugerencia nomás, pero me parece que es un aporte. Podemos pedir después los mails de ustedes, y ahí nos contactamos y podemos llegar a hacer alguna reunión de trabajo y de compartir. Me parece genial. Estaría bueno. Después la consulto con la facultad. Muy bien. Un placer. Que tengan muy buenas noches. Realmente muchísimas gracias también por la paciencia como novata de coordinadora. Así que les deseo un muy buen fin de semana, y estamos en contacto.